Capítulo 4. El espejo de la verdad. Una misión de amor. Recibí la enseñanza en el medio de la noche sin que nadie lo supiera. Huainan. Madre despertó muy temprano. Todavía era de noche. Avisó a los 6 maestros de que había llegado la hora de abrirse a las energías del portal 888 y les pidió que siguieran con sus ropas de vagabundos. Los 7 bajaron por la escalera de caracol que aparecía en el centro de palacio solo cuando alguien iba a utilizarla. La escalera era una espiral de cristal dorado y en ese momento comunicaba la planta de las habitaciones de donde venían los maestros con la sala de ceremonias. Madre suspiró al comprobar que no había rastro de los seres oscuros. Los 7 jóvenes dormían custodiados por el espejo de la verdad. Habían pasado una noche de presentaciones e infinidad de preguntas sin respuesta, esperanzas y miedos, pero al final se reafirmaron en su decisión. Permanecerían en Jímaco, abiertos a la experiencia que la vida les había puesto en el camino. Al despertar, los chavales sintieron un hormigueo en la zona superior de la espalda y pensaron que quizá era por la tensión acumulada. En la estancia no solo había 7 niños sin nombre y 7 maestros, también, agazapado tras el perchero y las sombras de la noche, el muchacho del cabello cobrizo se había despertado y volvía a contemplar el transcurso de cuanto acontecía. «Tengo un hambre que me muero», prorrumpió con un potente bostezo el muchacho norteamericano. Desde luego, por muy trascendentales que fueran los motivos que los habían llevado hasta allí, lo cierto era que los muchachos no podían ocultar sus necesidades primarias. «Me comería una olla entera de arroz», se sumó el indio. «Y yo otra», rió la japonesa mientras se desenredaba el cabello violáceo. «Ya que ayer no dio tiempo, ¿por qué no preparamos una gran cena?», propuso el marroquí, que tenía tanta hambre como los demás. «Sí, utilicemos el poder del pensamiento», resolvió la española. Estaban tan hambrientos que no cayeron en la cuenta de que los maestros los contemplaban pasmados, con la boca abierta ante tal desparpajo. «¿Será posible? Estos chicos ya se sienten como pez en el agua y quieren utilizar el poder del pensamiento como si llevaran practicándolo toda la vida», susurró Mundo a Madre. «Escuchad, muchachos, la comida ya está preparada». Las palabras de Madre cayeron cual jarro de agua fría sobre sus cabezas multicolor, como lluvia sobre el arco iris. «¿Y qué vamos a comer?», preguntaron las gemelas, que querían deleitarse con empanadas inglesas. «Arroz integral con legumbres y verduras». «¿Arroz integral con legumbres y verduras?», gritaron los 7 en Oram, el lenguaje del amor de Jímaco, que había quedado incorporado en sus memorias. Sí, una comida rica en energía es un buen aliado para el largo día que nos espera. En Jímaco damos mucha importancia a los alimentos naturales de la tierra que combinamos para obtener un aporte energético equilibrado, explicó Tierra mientras disponía 7 platos y un enorme caldero humeante sobre la mesa saltarina que seguía moviéndose como un cachorro feliz. Los muchachos, desilusionados y cabizbajos, se sentaron a la mesa sin tener ni idea de que el muchacho escondido se reía mientras masticaba en silencio la delicia que él mismo había materializado, una pizza vegetal que le encantaba. En cuanto imitaron a los maestros, agradeciendo y probando la comida, olvidaron sus deseos de usar el poder del pensamiento. «Esto está delicioso. ¿Puedo ponerme más, Tierra? Deja para los demás. Yo también quiero repetir. ¿Por qué está tan bueno este arroz?». Cuando llegó la hora de las presentaciones oficiales ante el espejo de la verdad, que se había situado frente a los 7 tronos de los maestros, los muchachos crearon cojines para sentarse en el suelo y se prepararon para ver fragmentos de sus vidas proyectados en la gran pantalla de cristal bajo la luz de los candelabros. Con voz solemne, el espejo mágico habló por primera vez. «Bienvenidos al encuentro de las presentaciones previo a la ceremonia del bautizo astral, donde recibiréis una transmisión energética que abrirá la puerta de vuestra esencia de luz y despertará el poder que vibra en vuestros nuevos nombres. Como sabéis, todavía no se ha dado a conocer el 8º joven que completará el símbolo de la estrella de 8 puntas, sobre el cual está cimentado el palacio de cristal, así como el universo infinito.
Reconoceréis al octavo elegido para la misión por el resplandor de su energía ante la verdad que reflejo, por su cabello color de ocaso y por la metamorfosis que su presencia creará en el aspecto de vagabundos de los maestros, pues dicta la profecía que cuando los 8 niños sin nombre estéis reunidos, todo a vuestro alrededor se transmutará en la verdad cristalina que reside en la esencia de la vida. Recordad estas palabras: la verdad es amor. El plan previsto consistía en mostrar hechos cruciales de la vida de cada uno de los recién llegados para que conocieran las experiencias vividas por sus compañeros, para que se comprendieran mejor unos a otros y para que vieran de forma cercana una situación mundial de la que formaban parte. El espejo de la verdad volvió a hacer resonar su poderosa voz por toda la estancia de cristal. Sois fruto del amor inherente a la vida. Estáis aquí por una razón que reside en lo más profundo de vuestros corazones, una misión única que solo podréis llevar a cabo unidos. Cada uno en su singularidad está dotado de un don que ofrecer al mundo. La vida os regala vida y vosotros regalaréis al universo el fruto de vuestro don siguiendo la guía del camino. De este modo mantendréis en movimiento la cadena de ofrendas que permite el milagro de una existencia tan maravillosa como os entreguéis a crear. Realizando vuestro don, sentiréis una felicidad rebosante que transmitiréis a cuantos os rodeen. Y lo más importante, cumpliréis el sentido de vuestra vida, que en el mundo físico se refleja en la dicha y la contribución para el bien de todos, y en el mundo espiritual se refleja en la evolución del alma hasta la fusión con la energía original de la creación. Todos los senderos confluyen en un camino único, todos somos uno. Dando amor recibiréis amor, y así, a medida que vayáis aumentando la vibración energética del dar y el recibir, experimentaréis la expansión amorosa de vuestro ser hacia todos los seres y de todos los seres hacia vuestro ser. Y este espejo de amor iluminará el cielo por toda la eternidad. Los muchachos volvían a estar estupefactos y sin palabras. En Jímaco conoceréis el verdadero poder del amor y aprenderéis que solo están huérfanos aquellos que viven desconectados del amor genuino que sustenta la vida, el amor cuya fuente reside en el ser. Por eso Jímaco es un orfanato divino, un templo del despertar. El camino del amor empieza con la compasión hacia vosotros mismos y hacia los demás. La compasión es la experiencia de una profunda comprensión nacida de la sabiduría del amor. Hagamos, pues, un viaje de recapitulación hacia vuestros pasados, un viaje sanador que purifica el sufrimiento estancado, un viaje que os propulsará hacia la responsabilidad y felicidad de crear el futuro desde un presente visionario. Una vez pronunciado el preámbulo, el espejo emitió de nuevo la poderosa luz cegadora que la joven del Raval ya conocía. Era el reflejo de 7 inmensas bolas de energía resplandeciente, la energía de los 7. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo y sintió electricidad por toda la piel. Ninguno de los niños que la habían recibido con sus carnavalescos atuendos desprendía aquel destello sin igual. Ningún otro niño, salvo... El espejo de la verdad se giró hacia la joven y la superficie circular se transmutó en un estanque de aguas serenas del color de su cabello de oro. Todos se mantuvieron en silencio y ella olvidó su pensamiento sobre el posible octavo elegido para la misión. Ante sus ojos, el espejo mostró el barrio donde se había criado. Se sintió sobrecogida por la imagen de la colmena de pisos donde había vivido, situada en un lúgubre callejón con hedor a orina y restos de sangre, residuo de borracheras y trifulcas nocturnas. Enseguida reconoció a sus padres en el espejo, discutiendo en la mugrienta cocina de su casa. Por aquella época, su padre ya se había encaminado hacia la dependencia del alcohol y las drogas, lo que arreció su violento temperamento. La madre recibía a diario unos golpes que pronto compartiría con la criatura que llevaba en el vientre. Desde que nació, la niña empezó a desarrollar una poderosa intuición que la alertaba del peligro inminente de los rabiosos golpes de su padre. Gracias a ello, en ocasiones lograba escapar. Corría hacia el mar y allí lloraba. Pasó toda la infancia llorando. En la imagen siguiente aparecía ella, encogida en un rincón de su habitación, sin poder moverse,
dolorida y amoratada tras un nuevo encuentro con su padre. Años después, la madre perdió la cordura por completo y echó a la joven de casa, creyendo que así también desaparecería la culpa que sentía por haberla traído a una vida de dolor. Mientras daba espacio a las lágrimas curativas de la joven, el espejo de la verdad ofreció algunos datos sobre malos tratos y abusos a menores para mostrar el caso de la joven dentro de un contexto que todavía alcanzaba grandes magnitudes en todo el planeta. A los muchachos les costó mucho dar crédito a las cifras que oían, pues hasta aquel momento no supieron que tantos millones de niños en el mundo estuvieran viviendo historias similares a las suyas. La última parte de la proyección, que todos presenciaban encogidos, les mostró el pasado de los padres de la muchacha. El padre había sido un niño travieso y alegre hasta que su padre empezó a pegarle por unas calificaciones escolares que, por buenas que fueran, nunca llegaron a colmar su ego enfermizo. Para mayor dolor en su vida, su madre, abuela de la niña, enfermó con gravedad tras un largo periodo de depresión debido al miedo, la tristeza y la infravaloración de no sentirse capaz de proteger a su propio hijo. La madre de la joven también había sufrido malos tratos por parte de su padre. Aquella vivencia propició que se formara un patrón de creencias que siguió reviviendo, pues de manera inconsciente pensaba que lo merecía y que aquel era el amor más elevado que podía alcanzar. Por ese motivo se esclavizó con hombres que la maltrataron y también permitió que lo hicieran con su hija, la niña sin nombre, de profunda mirada cristal. Gracias, es suficiente. La voz suave de madre detuvo las imágenes y la muchacha suspiró aliviada, porque Espejo había respetado su súplica interna, no desvelar el secreto que la atormentaba. Los jóvenes, incluido el muchacho oculto, sintieron un dolor agudo en el pecho, no solo por conexión y empatía, sino también por resonancia energética, un eco insondable que revivirían hasta sanar sus propias heridas. Hubo miradas de afecto y comprensión, lágrimas incontenibles. Una a una se fueron sucediendo las historias de los jóvenes según su orden de llegada a Jímaco. El espejo iba dirigiéndose hacia cada uno de ellos, mostrando estanques de colores al inicio de cada retorno al pasado. Violeta para la japonesa, blanco para el indio, rojo para el marroquí, añil para el norteamericano y verde y azul para las gemelas. La pequeña japonesa, de aire delicado, procedía de un linaje marcado por la adversidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, su bisabuela coreana fue secuestrada por unos soldados japoneses mientras jugaba en el jardín de su casa. La obligaron a ir con ellos hasta su escuela, que por entonces servía de cuartel militar, y allí abusaron de ella golpeándola con sus bayonetas y quemándola con cigarrillos. En escenas como esta, Espejo no mostraba las imágenes. Conocer determinados hechos era suficiente para abrirse a la comprensión. Fruto de aquella dura experiencia, con 16 años tuvo a una niña a la que llamó Takara por su significado, tesoro, y para lanzar a los 4 vientos que no le importaba el modo en que había llegado al mundo, porque para ella era un regalo, un milagro de la vida. Un buen soldado japonés, enamorado de la joven madre, prometió cuidar del bebé mientras ella retomaba sus estudios y rehacía su vida después de la ocupación japonesa. El esfuerzo por olvidar el pasado fue vano. Los demás alumnos la apodaron basura de los japoneses. Herida hasta lo más hondo, cayó en una grave depresión y decidió despedirse de la vida. Takara, al conocer la historia de su madre, creció con rencor y se dedicó a la vida de la calle desde muy joven, movida por un sentimiento inconsciente de culpa y por una ciega lealtad. No quería tener una vida mejor que la que había sufrido su madre. La triste Takara murió tras dar a luz a una hija de padre desconocido. Una compañera de la noche cuidó del bebé y a su vez tuvo un hijo de padre extranjero que se desentendió de ellos y desapareció. Con los años, los pequeños crecieron, se enamoraron y fueron a vivir a Japón, en un intento inconsciente de reconciliación con las heridas de la guerra. Fruto de su relación nació la niña sin nombre, a quien abandonaron en una caja de cartón frente a un hospital. ¿Por qué lo hicieron?
El miedo del pasado corría por las venas de la memoria oculta y no encontraron el valor suficiente para criar a su hija. La muchacha japonesa respiró con profundidad. Por primera vez llenaba sus pulmones de aire y sus ojos lloraban de liberación. Ya no era necesaria la rabia hacia sus padres. La mentira autoimpuesta de que jamás la quisieron se disolvió y la verdad expandió su corazón. Se sintió viva. El espejo explicó que aquella caja de cartón fue uno de los precedentes de la creación de los buzones incubadora, los Konotori no Yurikago o cuna de la cigüeña, creados en Japón para acoger a bebés abandonados. El caso de la niña sin nombre de Tokio fue una historia de traslados, desarraigos y tristezas. Orfanatos, casas de acogida, familias que la devolvían porque habían solicitado la adopción de un varón, hasta que llegó a Himako y de la noche al día su vida dio un vuelco por completo. El pasado del muchacho indio también fue doloroso. En su Bombay natal, donde más del 60% de la población vivía en condiciones de extrema pobreza, había familias que llegaban a vender a sus hijos a bandas mafiosas. El niño sin nombre de la India había tenido una hermana mayor a la que no llegó a conocer, porque la muerte de sus padres y el silencio que mantuvieron en vida le impidió averiguar su paradero a tiempo. Las gentes aseguraban que la extraña enfermedad mortal de sus padres se debía al karma de sus acciones. El joven huérfano buscó a su hermana, pero solo logró saber que también había muerto. Había sido asesinada en una chabola de Kamatipura, el mayor distrito de prostitución de Asia, donde iban a parar niñas raptadas y vendidas por sus propios padres. Gracias a la oportuna aparición del maestro Equilibrio, el muchacho indio se salvó de caer en las garras de un mafioso que, tras conocer su reciente orfandad, quiso raptarlo para sus fines de explotación. En un forcejeo por ayudar al joven, Equilibrio cogió la cabeza del criminal con su amplia mano, transmitiéndole con su energía el dolor y el terror que hacía padecer a diario a tantas criaturas indefensas. Aquel hombre se paralizó y se volvió loco ante el horror. Como apunte final, el espejo dijo sobre él: dentro de unos meses abrirá los ojos y también un orfanato en Bombay. Gracias a la experiencia de la oscuridad, elegirá el camino de la luz. El joven marroquí fue concebido en algún lugar de Argelia durante un viaje de sus padres al lugar donde nació, Erfoud, un municipio de Rachidia en Marruecos, al norte del desierto del Sáhara. Era el primogénito de una humilde pareja egipcia que a duras penas se había sustentado con la venta de manteles y papiros cerca de las pirámides de Giza y otros antiguos lugares de culto. Al saber que pronto serían 3 en la familia, creyeron que les iría mejor con la venta de rosas del desierto y un sinfín de baratijas a conductores de todoterrenos que pasaban por Erfoud para competir en el desierto al sur de Marruecos. Tras años de dura subsistencia, cuando sus padres tuvieron al 8º de sus hermanos, temieron no poder alimentarlos a todos. Una madrugada, el puño de su padre contra la mesa lo despertó. «El mayor tiene que irse y no se hable más», oyó cómo gritaba a su madre, que salió de la casa llorando. Así fue como a los 12 años el muchacho se vio obligado a dejar su hogar, una diminuta kashba pintada de azul para repeler a los insectos y proteger el interior del calor. Él había sido un niño valiente que conoció la sed, el hambre y la enfermedad. No temía las fatalidades, ni el desierto, ni la noche, pero sí el abandono, el rechazo, la soledad. Cuando dejó su casa, vio cómo la última lágrima de su madre se evaporaba en el cielo anaranjado que contorneaba la kashba azul. Se despidió de su familia con una inclinación de cabeza, dirigiendo la vista hacia la arena escarlata que honraba, e inició su viaje sin mirar atrás, ni una sola vez. Decidió marchar a la capital haciendo ruta por Marrakech y avanzando por algunas ciudades costeras, Safi, El Jadida y Casablanca, hasta llegar a Rabat, donde quería trabajar como traductor para los turistas. Allí, además de francés y árabe, muchos niños habían aprendido español e inglés para vender lo que tuvieran y pedir limosna, aprovechando la confluencia de turistas y participantes en rallies. Resultó que no llegó a Rabat, sino que permaneció 2 años en Marrakech.
En aquella ciudad había contadores de historias, adivinos, músicos, curanderos, saltimbanquis, ancianas que tatuaban con henna y encantadores de serpientes. Al muchacho marroquí su padre le había enseñado a leer y escribir y le había regalado un antiguo libro de composiciones poéticas arábigas, las qasídas que tanto amaba y llenaban de belleza su alma. Empezó pidiendo monedas a los turistas a cambio de traducirles alguna de aquellas qasídas. Después, algunos viajeros se fotografiaban con él para recordar cómo mantenía la sonrisa a pesar de las circunstancias. El niño sin nombre del desierto añoraba a sus padres y hermanos. Ellos poco se acordaban de él, ocupados como estaban en buscar un modo de subsistencia. También echaba en falta su hogar, pero no decaía y rezaba por encontrar su lugar en aquel colorido hervidero, donde los tenderos de los chiringuitos que abrían al caer la tarde solían regalarle dátiles. Como agradecimiento, él les leía qasídas acerca de hombres valerosos que luchaban en el desierto por el amor de su amada. Llegó el turno del joven norteamericano que había venido con la maestra Compasión. Mediante las primeras imágenes, todos se hicieron una idea de su pasado. Un huracán en Nueva Orleans lo había dejado huérfano 3 años atrás. El muchacho sentía su cuerpo frío y débil al recordarlo, pero en sus ojos no asomaba una sola lágrima. Sus padres, ella de Cuzco y él de la isla de Flores, cerca de la antigua ciudad maya de Tikal, en Guatemala, se habían conocido durante un viaje a Argentina. Una fuerte afinidad los unió y durante los días que pasaron juntos en Buenos Aires, ella se quedó embarazada. Las familias de ambos se avergonzaron al conocer la noticia y les dieron la espalda. A pesar de las circunstancias, la madre se vio invadida por una energía renovada con el embarazo y tuvo sueños recurrentes sobre un viaje por toda América. La pareja decidió casarse y seguir aquellas visiones. Los sucesos posteriores se dieron de forma extraordinaria. Nadie les pidió ningún tipo de documentación y con facilidad financiaron la aventura, transmitiendo enseñanzas incas y mayas en los países que visitaron: Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia, hasta llegar a México. En aquel país ambos tenían una cita soñada con las pirámides de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, donde entre lágrimas la mujer recibió un mensaje de Quetzalcóatl: trasladarse a Luisiana, donde seguirían difundiendo la sabiduría de sus ancestros hasta que una calamidad propulsara el destino de su hijo. Ella se lo comunicó a su esposo y tembló al escuchar que él había recibido el mismo mensaje. Ambos sabían cuándo y cómo iban a morir, pero también sabían qué era en realidad la muerte y que aquella elección estaba alineada con un propósito superior, por lo que fueron a vivir a Nueva Orleans. El bebé nació y la familia tuvo una vida dichosa hasta la llegada del huracán Katrina. Una nota bajo la almohada del niño fue el preludio de la despedida. Pase lo que pase, hijo, recuerda siempre que te amamos. El muchacho no sabía que sus padres habían dado su vida por un bien mayor, por un destino que lo separaría de ellos para conducirlo desde la más absoluta oscuridad hasta el Palacio de Cristal. Tampoco sabía de aquella nota de amor que quedó bajo los escombros tras la sacudida del huracán. Al ver las imágenes se golpeó el pecho con todas sus fuerzas, una y otra vez, como si quisiera reventar el hielo que le había congelado el corazón desde la muerte de sus padres. Siguió golpeándose hasta que logró llorar, por primera vez desde aquel día. Madre lo abrazó y él se dejó abrazar. Un tiempo de silencio. Luego Espejo continuó: el tío paterno del muchacho, el único familiar que había mantenido contacto con ellos, cumplió la promesa que había hecho a su hermano de cuidar a su hijo si algo sucedía. Lo que el padre no sabía era que lo llevaría a vivir al Bronx, más por obligación que por sentimiento, y que enseguida se olvidaría de él, absorbido en sus negocios con la cocaína y las luchas entre bandas organizadas. Con el tiempo, las vías de escape del joven fueron el breakdance, el rap y el graffiti. Bailaba, cantaba y pintaba para ausentarse de una realidad que detestaba y le dolía. Como el muchacho se negó una y otra vez a traficar con su tío, un día éste lo echó de casa, el mismo día que una vagabunda le tendió la mano y lo condujo hasta el Palacio de Cristal.
El relato sobre las gemelas fue una historia más de las miles que todavía suceden en el mundo. Nacieron en el territorio del norte de Australia, hijas de un matrimonio con escasos recursos de subsistencia. Sus padres solían rezar hacia el monte Uluru, un lugar sagrado que debido a su ascendencia aborigen los ayudaba a conectar con el mundo del espíritu. Quiso el destino, o quizás la respuesta a sus oraciones, que al poco tiempo de nacer las gemelas, el matrimonio fuera contratado para trabajar en un lujoso hotel de Glastonbury. La bienaventuranza puso a prueba la sinceridad del corazón de ambos, que pronto empezaron a olvidar los sacrificios de sus antepasados y la gratitud al Gran Espíritu, cegados por cantidades de dinero que no habían conocido hasta entonces y que despilfarraban sin medida. Un día inesperado, el hotel cerró sus puertas y se vieron con las manos no solo vacías, sino apresadas por deudas y créditos sin fin. La angustia que se apoderó de ellos, acentuada por la responsabilidad hacia sus hijas, sacó a la luz serios trastornos que arrastraban de sus pasados. El largo tiempo de desconexión con el espíritu, que de otro modo podría haber sido la llave de su salvación, hizo inevitable que la situación los sobrepasara y los oscureciera hasta límites jamás inconcebibles por ellos mismos. Día a día, la locura iba ganando terreno en sus mentes, hasta que una noche de gritos en que las pequeñas lloraban sin cesar, las metieron en un contenedor lleno de desechos, como si fueran 2 bolsas de basura, como si jamás hubieran existido. Un frío viento recorrió la sala de palacio, silencio absoluto, estómagos revueltos. Las gemelas se cogieron de las manos, tenían el cuerpo rígido, lágrimas en los ojos y la mirada fija en el espejo. Los padres, arrepentidos, intentaron recuperarlas al día siguiente, pero a aquellas horas los contenedores de la calle estaban vacíos. Ellos no pudieron dar con las pequeñas, pero sí lo había hecho una anciana que vivía de leer el tarot y que tenía por compañía 2 gatos siameses. Cuando las encontró, en lugar de avisar a las autoridades, prefirió dar consuelo a su soledad y se quedó con ellas, igual que había hecho con sus gatos. Las criaturas pasaron semanas llorando. Para distraerlas de oscuros recuerdos y miedos recurrentes, por las noches la anciana les contaba historias de su vida en Noruega y leyendas de la isla de Avalon. Cuando murió, las gemelas sobrevivieron unos días rebuscando las basuras de los restaurantes y huyendo de la gente por miedo a que las separaran. El bosquecillo y las brumas al pie de la colina de Glastonbury fueron su principal refugio. Allí rezaron al arcángel de la torre para que cuidara de ellas, hasta que llegaron a Jímaco, su primer verdadero hogar. Al término de las presentaciones, tras reflexionar sobre las historias mostradas, la muchacha de rubios tirabuzones habló con la voz rota y un nudo de dolor que le aprisionaba la garganta. Nuestros padres también sufrieron. Sí, dijo madre, este es el primer reconocimiento que os guiará en el camino de la purificación, del auténtico perdón y de la gratitud hasta alcanzar el verdadero equilibrio. De vosotros depende sentiros víctimas de la oscuridad o, por el contrario, seres de luz. Seres de luz. La joven del Raval sintió un hormigueo que la recorrió de los pies a la cabeza. Aquellas palabras conectaron con los muchachos y despertaron fuerzas dormidas en su interior. ¿Querrán volver a vernos?, preguntó el marroquí. Vuestros padres, los que aún viven, por ahora no os buscarán. Es otra de las pocas certezas que nos transmitió Espejo sobre la profecía, contestó madre. No es que no os quieran, la realidad es que hasta ahora no han encontrado el amor en sí mismos, por lo que tampoco pueden ofrecéroslo a vosotros. Pero aunque ahora no lo creáis, lo que os han dado es suficiente para lograr una existencia feliz. Ellos os han dado la vida. Como la viváis, depende de vosotros. Los jóvenes escuchaban y miraban a la mujer con atención. Con las madres y los padres de quienes llegáis a Jímaco, si es posible, hablamos de forma personal en su momento. Más adelante, si es vuestro deseo y cuando las energías estén listas, iremos armonizando el flujo del amor en vuestras familias, explicó madre con brevedad. ¿Cómo? ¿Eso es posible? El muchacho del Bronx arrugó la cara. ¿Cómo no? Todo es posible, le sonrió con pasión. Viendo a mis padres en el espejo, sentí su miedo, dijo la joven del Raval. Sí, el miedo que todos hemos experimentado alguna vez. La sonrisa de madre los llenó de esperanza.
El miedo proviene de la falsa ilusión de que estamos separados unos de otros, separados del amor. En todas sus facetas, rabia, tristeza, ira, violencia, el miedo desconecta a las personas de la libertad y la verdad de la vida, e impide que el amor salga a la luz. Puedo perdonar a mis padres, continuó la joven, pero eso no me basta. Esperar de los demás, igual que lamentarse, quejarse y exigir, dificulta el camino del amor, pero con tu cambio cambiará tu familia, cambiará la sociedad y cambiará el mundo. Cuando purifiques tu corazón podrá fluir el amor, dijo Madre. Solo amándolo serás libre del dolor. Hasta entonces no serán verdadera comprensión ni auténtico perdón. Un día sabrás que todo lo que hicieron fue con amor desde la dimensión del espíritu. Podrás descubrir la fortaleza que sus acciones forjaron en ti y crecerás como persona, evolucionarás como ser. Tu madre y tu padre fueron el canal de tu regalo más preciado, la vida. Eres quien eres gracias a ellos. Por este motivo, uno de los caminos más directos al amor es el agradecimiento. Con estas palabras, Madre sorprendió a los muchachos. No lo entiendo, ¿cómo podríamos agradecer el daño que nos han hecho? Eso no tiene sentido. La reacción de la joven australiana de cabello azul, que todavía estaba asimilando su origen natal verdadero, coincidía con lo que pensaban la mayoría de recién llegados. Quizás podemos empezar agradeciendo el aprendizaje de lo vivido con ellos. Dicho esto, la muchacha del Raval prosiguió con un compartir inesperado, pues no lo pronunciaba desde su mente insegura y temerosa de hablar en público, sino desde su sabiduría y presencia interior. Todos hemos sobrevivido al dolor y hemos logrado levantarnos. El sufrimiento nos ha hecho conocer la oscuridad que forma parte de la existencia. A pesar del miedo, nos hemos abierto a una nueva vida con la intención de sanar nuestras heridas y despertar al amor para luego acompañar a otros en su propio despertar. Y todos nosotros somos capaces de lo más grande. Podemos transformar la oscuridad en oportunidad para crear un mundo más luminoso. Este es nuestro compromiso, esta es nuestra misión. Al oír estas palabras, el muchacho con cabello de fuego salió de su escondite. Sus ojos azules irradiaban un poder especial. No le importaban las consecuencias, tan solo siguió su impulso. Caminó hacia la joven y frente a ella hizo una reverencia de agradecimiento. De forma instintiva, ella respondió con otra reverencia. De pronto, el espejo de la verdad emitió la luz más potente que jamás hubiera brillado en palacio. Los maestros vagabundos recuperaron su aspecto real y los jóvenes adquirieron un nuevo ropaje dorado. Solo había una explicación. Los 8 elegidos para la misión estaban reunidos y la verdad se mostraba diáfana ante todos. La luz de la sala tomó forma de estrella de 8 puntas y la estrella brilló con un resplandor que iluminó el cielo desde el centro del palacio de cristal hasta los confines más elevados del infinito.